Hoy vamos a ver algo sobre los negros del Caribe, o sea que nos trasladamos un poco, partimos del Río de la Plata, después nos fuimos a los Andes, donde estaban los indios trabajando en las minas, y ahora nos vamos al Caribe, donde están los negros trabajando en los ingenios de azúcar. La novedad que encontramos acá en relación con, no sé si necesitan el... Sí. La novedad que encontramos acá es la esclavitud, el régimen de esclavitud. O sea que hasta este momento eran simplemente, digamos, explotaciones de los cuerpos. En el caso de los indios había ya regímenes con leyes también sobre explotación y apropiación de los cuerpos de estos subalternos. Pero acá encontramos directamente, ¿no?, el trabajo esclavo. Así que me voy a referir a dos libros que aparecieron en Cuba con más de un siglo de diferencia. Uno es la autobiografía de un esclavo, de Juan Francisco Manzano, que apareció en 1835, se escribió en 1835. Y la otra es la biografía de un cimarrón de Miguel Barnett, que apareció en 1966. O sea, son como los dos polos, podríamos decir. El primer texto donde un esclavo latinoamericano escribe sobre su esclavitud, que es el de 1835, que ahora me voy a referir, y el otro es como el último testimonio de un ex esclavo de 104 años, grabado por un antropólogo, Barnett, y publicado como libro, como biografía de un cimarrón. Voy a empezar por la autobiografía de un esclavo, que es un libro, como les decía, escrito en a partir de 1835. La primera edición fue en inglés. Había un grupo de escritores, intelectuales que se reunían en Cuba, que es el equivalente a nuestro Salón Literario del 37, allá es la misma fecha más o menos, o sea, se produjo ese movimiento de agrupamiento de los intelectuales en casi toda América Latina, intelectuales románticos, digamos, y estos intelectuales le pidieron a Juan Francisco Manzano, a este esclavo, que escribiera como una especie de testimonio sobre el maltrato, la esclavitud, etcétera. Eran obviamente abolicionistas, pero los que tenían interés sobre todo en publicar sobre los horrores de la esclavitud eran los ingleses. Los que solicitaban esto, mediadamente por este grupo de Del Monte, así se llamaba el director del grupo, Del Monte, eran los ingleses que estaban muy preocupados por la abolición de la esclavitud, porque obviamente el trabajo esclavo es mucho más barato que el trabajo de gente libre, y por lo tanto no podían competir en trabajo barato con otros centros, digamos, ¿no? Les voy a dar algunos datos, porque creo que en estos casos siempre los datos son interesantes, sobre cuánto salía un ingenio con esclavos y sin esclavos. Como les decía, en 1808 Inglaterra prohíbe en sus dominios el tráfico negrero. La diferencia del costo de producción de azúcar entre sus colonias y Cuba es notoria. En un ingenio tipo, según un documento de 1844, sin esclavos,
el total de gastos eran 37.760 pesos y por lo tanto había un déficit de 3.700 pesos. Con esclavos salía mucho más barato, eran 20.000 pesos y había un sobrante anual, o sea, una ganancia de 13.500 pesos. Entonces, obviamente, ¿no?, Inglaterra estaba muy preocupada por el costo de trabajo y la población negra en Cuba, que también les voy a dar algunos datos, aumentó considerablemente en el periodo 1800-1840. En 1827 hay 287.000 esclavos y en 1838 437.000 esclavos. O sea, ¿no?, cada vez va subiendo más. En 1841 se alcanza el porcentaje más alto de población negra en Cuba, 58% del total de la población. Y para los productos de exportación, sobre todo azúcar y café, el trabajo era esclavo, o sea, era un trabajo barato. Por lo tanto, con la abolición de la esclavitud se crea toda una situación, ¿no?, con respecto al trabajo esclavo que hace en cierto modo a nuestra historia de la autobiografía de Manzano. Como les decía, salió en inglés en 1840 y en español en 1937. Fíjense, siendo escrito en español originariamente. O sea, fue prohibido su circulación. Lo que vamos a encontrar en toda esta historia de los esclavos es fundamentalmente las prohibiciones y los castigos corporales, ¿no? Esa es la característica de todas las historias de esclavos que se cuentan. La autobiografía de un esclavo de Juan Francisco Manzano es el único relato de un esclavo cubano, pero en español, anterior a la abolición de la esclavitud en 1886. Ese es el año de abolición de la esclavitud. Único relato de un esclavo. Se trata de un esclavo doméstico. Esta es la primera distinción que hay que hacer, porque la diferencia entre el trabajo doméstico y el trabajo en el ingenio era total. O sea, el trabajo doméstico era como el de paje, el de servir, limpiar, pero estar en la casa con los patrones y por lo tanto verlos, de escribir, pintar, etcétera, y aprender de eso. El trabajo en el ingenio era un trabajo puramente físico de una explotación extrema, que los embrutecía totalmente. O sea, los esclavos de ingenio eran todos analfabetos, en cambio los esclavos domésticos tendían a aprender a escribir y leer, ¿no? O sea, instruirse de algún modo, ¿no? Domingo del Monte, un intelectual cubano, le pide a Manzano que cuente su autobiografía porque Manzano ya había publicado 2 libros de poemas. O sea, era un esclavo escritor, un esclavo poeta, ¿no? Y al pedirle la autobiografía le dicen que si la escribe va a quedar libre. O sea, le van a, digamos, a manumitir, le van a comprar la libertad, que efectivamente fue comprada por 850 pesos, no sabemos muy bien cuánto era eso hoy en día, habría que averiguarlo, ¿no? Y efectivamente quedó libre después de escribir la autobiografía. Es decir, escribió siendo esclavo poemas, escribió su autobiografía siendo esclavo y después, cuando se liberó, no escribió nunca más, ¿no? Se pierde un poco la pista de este esclavo, ¿no?, que terminó huyendo y haciéndose cimarrón, que era un poco el destino de estos personajes negros tremendamente explotados. Al final huían de las cadenas, digamos, y se perdían en los bosques y en
y en los campos, ¿no?, de Cuba. Entonces les decía, el grupo de Del Monte está preparando para un representante del gobierno británico todo un dossier sobre asuntos de trata y de libertos y le piden que escriba. La primera característica, fíjense que a diferencia de los indios y de los gauchos, escribe realmente, el negro escribe su vida. O sea, es la primera vez, la voz de los gauchos está construida por escritores, la voz de los indios totalmente construida también. Y esta es la primera vez que nos encontramos con un testimonio real y verdadero de alguien que sufrió la esclavitud. La característica de esta voz del negro, podríamos decir, o de esta escritura del negro, es la cantidad de mediaciones que sufrió. No se sabe si el texto es realmente el original, porque pasó por tal cantidad de manos, traductores, una transcripción. O sea, el original directamente es como que se perdió y está la transcripción de un escritor cubano, Anselmo Suárez y Romero, que evidentemente tenía que ver con algo de edición también, del mismo modo que en el Cimarrón de Miguel Barnet nos encontramos con un texto grabado, con grabador, pero totalmente editado. O sea, la voz del negro es la voz real, es la escritura real, pero está sujeta a todo tipo de mediaciones, podríamos decir. Por lo tanto, nunca se sabe si es corregido, censurado, partes que podrían haber borrado, etc. Entonces, Madden publica la primera parte en inglés en Londres en 1840, o sea, traducido. En español, como les dije, aparece recién en 1937 porque Cuba era colonia y lo prohíben circular en las colonias al texto. De modo que el texto queda totalmente relegado, negado, ¿no?, y aparece casi un siglo después. Vamos a ver algunos elementos de este texto que cuentan, bueno, un poco la vida del esclavo desde que era chico. Habla de su madre, de sus padres, hijo de esclavos también, pero la madre una esclava como de tocador, de fina, digamos, como una que está acompañando a la ama. Fíjense que eran todos aristócratas. Estamos en Cuba como colonia. Y en la colonia española todos tenían título de marqueses, condes, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, esto acompañando el régimen de la esclavitud. Y por lo tanto este esclavo era una especie de paje al cual vestían con una ropa muy especial, sobre todo desde chiquito, que era muy gracioso, un negrito muy gracioso, y la ama lo tenía siempre con él, como si fuera un perrito, digamos, al lado, se sentaba en el piso siempre al lado de su marquesa. Cuenta que los primeros años fueron muy felices porque lo trataban bien, estaba con la ama todo el tiempo, pero después, a medida que fue creciendo, después de los 13, 14, 15 años, ya lo pusieron a trabajar, volvió, o sea, empezó a ser esclavo en serio, y ahí cuenta su vida como una serie de pesares, una serie de dolores, una serie de torturas corporales, ¿no? Una tras otra. Les voy a leer algunas para que tengan idea. Ante todo, en los dos casos que tenemos textos de negros, textos de esclavos, en los dos casos aparecen como seres excepcionales. O sea, el esclavo o el negro que llega al libro o a la escritura aparece como un ser excepcional. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, de chiquito, a los 7 años, podía memorizar y recitar de atrás para adelante y de adelante para atrás todos los sermones religiosos. O sea, tenía una memoria excepcional.
iba a ver una obra de teatro o algo así con su ama y la repetía textualmente. Era un privilegiado de la memoria. Por lo tanto, este ser excepcional, antes de saber escribir y leer, componía de memoria los versos y los tenía en la memoria y trataba de que alguien se los reprodujera, se los escribiera. Después aprende a escribir junto con uno de sus amos, un marqués, ¿no? Lo mira y empieza a identificar las letras, empieza a poder leer, pregunta, etcétera, etcétera, y cuando sabe escribir ya es como que llega a su verdad, de algún modo. Eso es lo que dice él, ¿no? De todos modos, a los 13, 14 años, después de haber sido mimado, lo que cuenta es una especie de caída, o sea, castigos corporales, problemas, prohibiciones, y una especie de depresión melancólica, que es el romanticismo, porque estamos en pleno romanticismo. O sea, esta melancolía que él dice que lo atacaba constantemente, yo me pregunto hoy si es el clima romántico, el clima de cualquier escritor romántico, o si era la melancolía de ser esclavo, de ser castigado, prohibido, explotado, etcétera. Por ejemplo, dibujaba y pintaba también, y cuando se entera el amo o alguno que hacía eso, agarra los pinceles, los rompe y los tira. O sea, le prohibían todo acceso a el hacer de algún modo, ¿no? Tenía que reducirse, eso es lo que cuenta él. Ahora, fíjense que su autobiografía es una autobiografía demandada, pedida. Entonces es muy posible que haya exagerado en sus dolores, pesares, explotación, etcétera, porque es una autobiografía que va a servir a los grupos abolicionistas para que vean el horror y el maltrato en que estaban los esclavos, ¿no? De modo que hay como una duda, yo tengo una duda, sobre si toda esta exageración del maltrato corporal, etcétera, es cierto, y a lo mejor es cierto, y así los trataban a los esclavos, ¿no? O está exagerada los efectos de esa escritura que piden como testimonio del horror de la esclavitud. El momento culminante de esta, se la sintetizo primero, de esta autobiografía, es que su madre, que compró la libertad, tenía dinero y había ahorrado, como era esa esclava distinguida, digamos, que estaba al lado de la ama para ayudarla a vestirse, etcétera, y tenía educación, había juntado dinero. Pero el horror, que el punto culminante del horror, es que la ama le roba el dinero a la madre. Le roba, una vez muerta, le roba la herencia al chico. O sea, se queda ella, la dueña de los esclavos, se queda con el dinero de los esclavos. Y por lo tanto, a este esclavo no le dejan pagar por su libertad. Después, obviamente, cuando está escrita la autobiografía, este grupo de intelectuales le compran la libertad. Pero igual, ¿no? El ama, que era una marquesa, le roba a la esclava. Esto es como un dato así un poco espeluznante, ¿no?, en esta historia. Y finalmente el esclavo, como eran casi todos los esclavos, huye. O sea, cuando puede se escapa de la casa donde era esclavo y se va al monte, ¿no? Como va a contar con mucho más detalle un siglo después, ¿no? Esa vida de cimarrón, ¿no?, de tipo que podían, ilegal totalmente, ¿no?, que podían agarrar y volver a la casa donde había servido. Les voy a, para que tengan una idea de más o menos, ¿no?, algunos puntos, o algunos, les leo algunos, para que oigan un poco su voz. A la edad de 10 años, daba yo de memoria los más largos sermones de Fray Luis de Granada,
y el numeroso concurso que visitaba la casa en que nací, me oía los domingos cuando venía de aprender a oír la Santa Misa con mi madrina. En la casa había misa, pero no se me permitía oírla allí por el jugueteo y distracción de los otros muchachos. Tenía ya 10 años cuando, instruido en todo cuanto podía instruirme una mujer en asuntos de religión, daba todo el catecismo de memoria, así como casi todos los sermones de Fray Luis de Granada. O sea, repetía como una especie de, ¿no?, de loro todo lo que podía, con esa excepcionalidad de la memoria que hace a este tipo de esclavos. Y le voy a leer uno sobre el cepo y la tortura. Como desde que pude hacer algo fue mi primer destino el de paje. Tanto en La Habana como en Matanzas, velaba desde mis más tiernos años más de la mitad de la noche. En La Habana, si no en las noches de teatro, en las tertulias en la casa del señor Marqués de Montehermoso o en casa de las señoras Beatas de Cárdenas, de donde salíamos a las 10, empezaba el paseo después de haber cenado hasta las 11 o las 12 de la noche. Me salteo algo. Yo no me podía separar de detrás del espaldar del taburete de mi ama hasta la hora de partir, que era por lo regular a las 12 de la noche, hora en que partíamos para el molino. Si en el interín que duraba la tertulia me dormía, o si al ir detrás de la volante por alguna casualidad se me apagaba el farol, al llegar se despertaba el mayoral o al administrador y yo iba a dormir al cepo. ¿Saben lo que es el cepo, no? Un instrumento de tortura donde los tienen rígidos así, con cadenas. Al amanecer ejercían este o aquel sobre mí una de sus funciones, o sea, lo castigaban, y no como si se tratara de un muchacho. Lo castigaban con latigazos, y había toda una regla de la esclavitud, cuántos latigazos tenían que darle si cometía, según las transgresiones que cometiera, ¿no? 25 latigazos, etcétera, etcétera. O sea, estaba todo más o menos regulado, ¿no? Su desgracia empezó cuando ve maltratar a su propia madre, o sea, que también era esclava, y el mayoral le pega a la madre y él se arroja a los pies del mayoral para tratar de frenarlo en ese castigo. Dice, el mayoral levantó la mano y dio a mi madre con el manatí, o sea, el látigo, ¿no? Este golpe lo sentí yo en mi corazón. Dar un grito y convertirme de manso cordero en un león, todo fue una cosa. Me le zafé con un fuerte tirón del brazo por donde me llevaba y me tiré encima con dientes y manos, ¿no? Ahí lo ponen en un calabozo oscuro por una cantidad de días, etcétera. O sea, va contando uno tras otro todas estas transgresiones y todos estos castigos. Dice 25 de mañana, latigazos, ¿no? Y otros tantos de tarde por espacio de 9 días, cuartos de prima y de madrugada fue el castigo recomendado en la carta. O sea, lo maltratan todo el tiempo, ¿no? Después lo acusan de robar, y acá no se sabe muy bien. O sea, no sabemos si él dice la verdad o miente, ¿eh? Eso no sabemos. O sea, lo acusan de haber robado un pollo, ¿no? Se falta un pollo que supuestamente se lo había comido o algo así, y ahí es la tortura o la tortura mayor, hasta que llega un amo bueno y puede escribir, ¿no? Y hasta que llega la prohibición, la anulación, la abolición de la esclavitud, ¿no? Y hasta que le roban la herencia el ama, entonces ahí se transforma en malo
digamos, en Cimarrón y huye, ¿no? Esa es la historia, esta autobiografía de este esclavo, ¿no? Un siglo después tenemos la biografía de un cimarrón, que es un testimonio grabado por un antropólogo a un negro excepcional también, porque tenía 104 años de edad, ¿no? O sea, ya en la Cuba revolucionaria encuentran en un asilo de ancianos militares retirados, porque él había sido soldado de la Guerra de la Independencia, fíjense, entre la Guerra de la Independencia y la Revolución Cubana, este hombre había atravesado casi toda la historia de Cuba, estaba en este asilo de ancianos, pero estaba perfectamente bien, una memoria excepcional, y va Miguel Barnet y le graba la historia de su vida, ¿no? Otra vez no sabemos, como les dije, si está editado, qué es lo que se sacó, qué es lo que quizás se acentuó, porque además Barnet hablaba con él y le pedía que se refiriera más a un punto que a otro, etcétera. De modo que también esta escritura, como todas las escrituras de los subalternos, ¿no?, está de algún modo manipulada, ¿no? Fíjense, les quiero marcar una cosa de esta escritura de Barnet, ¿no?, grabada por Barnet, de este esclavo, ¿no? El punto común con los gauchos es la papeleta de conchavo que le pedían al gaucho cuando andaba suelto por la llanura. O sea, la ley prohibía que no fueran trabajadores. Esos cuerpos tenían que ser cuerpos de trabajo y tener una papeleta que indicaba que pertenecían a tal o cual estancia, en el caso del gaucho, o en este caso a tal o cual ingenio o amo o etcétera, ¿no? Dice está contando un poco su vida, dicen de un señor, Camilo Polavieja, decía que los trabajadores eran bueyes. Tenía el mismo pensamiento de la esclavitud. Una vez le mandó a dar componte a los trabajadores que no tuvieran cédula, que es la papeleta, ¿no? La cédula era un papelito como un vale donde escribían las señas del trabajador. Había que tenerlo arriba siempre. Y el que no lo tuviera recibía unos mochazos en el lomo con vergajo, que eran pisajo de res seco, o sea, con un látigo, ¿no? Eso era el componte. Siempre lo daban en el cuartel porque al que cogían sin la cédula lo llevaban ahí. Costaba 25 centavos y había que sacarla, o sea, cada uno de los negros tenía que pagar para tener esa papeleta de conchavo, ¿no? Y todos los años se renovaba. Fíjense el testimonio de este esclavo. Si no tenía la pertenencia a algún lugar de trabajo, o sea, no podían tolerar la libertad, dicho ni de los gauchos, ni de los negros, ¿no? En el caso de los indios, otro tipo de explotación, ¿no?, con otro tipo de regímenes, pero en estos dos casos el asunto de llevar encima esa papeleta era el elemento central, ¿no? Porque trataban de luchar contra los cimarrones, ¿no?, contra los que huían. Ahora les voy a... Este esclavo cuenta no solamente sus relaciones con los otros negros, con los patrones, su vida en el monte, la independencia y cómo luchó en la guerra de independencia, la revolución cubana y cómo también peleó en la revolución cubana, sino que aparece en la transcripción de Barnet, ¿no?, como un héroe nacional. O sea, lo transforman a este esclavo de 104 años que cuenta su vida, no solamente en un testimonio de la historia de Cuba, sino en una especie de héroe de la liberación de Cuba, ¿no?, o sea, de la revolución.
¿no? Le dan, después que sale el texto, le dan premios, le dan reconocimiento. Imagínense, ella tenía 105 años, creo que se murió a los 106, ¿no? De modo que transforman a este ex esclavo en el signo de la historia de Cuba y de la revolución. Eso me interesa marcar, porque él va contando todo, o sea, no, yo no me voy a referir demasiado a esto, pero quiero marcar varias cosas, ¿no? Se llama Esteban Montejo. En primer lugar, la idea del testimonio, que se puso de moda en los años 60, precisamente, no solamente entre los antropólogos, sino que este libro fue de algún modo promocionado como literatura. Esto es lo que me interesa marcar. Fíjense, un antropólogo va y le graba a un negro de 104 años su vida, la edita, la publica y de golpe aparece en Casa de las Américas, en Cuba, nuevo género para dar premios literarios. Vieron que todos los años se da en Casa de las Américas un premio, testimonio. Testimonio, nuevo género. O sea, a partir de esta publicación de Miguel Barnet, que se transformó, después de publicar esto, en una especie de funcionario de la revolución. Publicó también otro testimonio de una cantante cabaretera cubana de los años locos, digamos, de Cuba, cuando los norteamericanos usaban a Cuba como una especie de prostíbulo, cosa que ocurrió, ¿no?, incluso después de la revolución y sigue ocurriendo ahora, ¿no? Pero bueno, eso publicó Miguel Barnet también, ¿no? Las memorias de Rachel, ¿no? Esta bailarina cabaretera de la época alegre de Cuba. Y después se transformó en un funcionario gerente un poco de su propia escritura, libros que los dos, pero sobre todo el del Cimarrón, fueron traducidos como a 20 o 30 idiomas. O sea, de golpe irrumpe la Revolución Cubana con un texto que tiene repercusión mundial y que es este texto, ¿no?, que es un trabajo de campo, podríamos decir, pero que se transforma en literatura, ¿no?, y donde hay un problema de autoría, podríamos decir. O sea, Miguel Barnet es el que firma, pero la historia es del otro, ¿no? Entonces, acá hay todo un problema que no se planteaba demasiado, que algunos plantearon en el caso de Rigoberta Menchú, ¿no?, que también tuvo mucho éxito su testimonio, ¿no?, de la opresión en Guatemala, pero que Rigoberta Menchú le hizo finalmente un juicio, ¿no?, a la persona que le grabó y que puso su nombre, que era Elizabeth Burgos, ¿no?, la mujer de Regis Debray. O sea, en París le grabó a Rigoberta Menchú su historia, la editó también, porque toda grabación implica de algún modo transcripción y edición, de modo que el discurso originario nunca nos llega, en cierto modo, fíjense, ¿no? Entonces hay dos autores, o dos autoras en este caso, ¿no?, y después cobró los derechos de autor por el éxito increíble que tuvo el libro. O sea, se hizo rica con el discurso de la otra. La otra, Rigoberta Menchú, le hizo un juicio. O sea, tuvo varias instancias legales, no sé muy bien cómo terminó, pero de todos modos, fíjense que acá, como les decía, desde el punto de vista técnico, literario, ¿no?, hay un problema de quién es el autor, ¿no? Hay una doble autoría en estos textos, ¿no? Segundo elemento. Primer elemento, un testimonio antropológico o etnográfico se transforma en literatura. Segundo elemento, hay problemas de autoría. Tercer elemento de estos textos, digo porque son varios, ¿no?, pero a nosotros nos interesa especialmente el Cimarrón. Tercer elemento, el cuerpo es el centro de estos textos, lo cual
nos hace, bueno, la esclavitud, obviamente, el cuerpo, la característica de la esclavitud es que el cuerpo no, el sujeto no es dueño de su cuerpo, ¿no? O sea, el esclavo es un cuerpo expropiado por otros que lo pueden usar como quieran, ¿no? De modo que el sujeto despojado de su cuerpo, ¿no?, es el que da su versión subjetiva, ¿no?, de su historia. Y cuenta fundamentalmente, como les decía, los castigos, el cepo, la tortura, etcétera, ¿no? El testimonio, este tipo de testimonio, cerraría entonces la historia de la voz del otro, ¿no?, que va desde los textos gauchescos, ¿no?, en el Río de la Plata, sigue con los textos indigenistas, las novelas indigenistas, y termina con este testimonio, de algún modo, del ex esclavo, ¿no? Fíjense que el cierre de estos textos, de la voz del otro, lo da la tecnología. O sea, cuando esa voz puede ser grabada, ¿no?, se termina este género, ¿no? O sea, de voz construida del otro, una voz que nunca sabemos, ¿no?, si fue oída en la realidad, más bien en el caso de los gauchescos fue construida a partir del folclore o a partir de textos ya poéticos, ¿no? Cierra el ciclo siendo una voz grabada, cierra el ciclo con la tecnología, ¿no? De algún modo creo que estos textos, ahora voy a ir recopilando, recordando lo que vimos antes, ¿no?, constituyen un género, el género de construcción de la voz de alguien que no habla o que no puede hablar. En algún momento yo me referí al texto de Gayatri Spivak, Puede el subalterno hablar, que es un texto clásico en este campo, ¿no?, con la categoría subalterno, digamos, la categoría de ese otro, ¿no?, cuyo cuerpo se expropia, ¿no? Ese otro no habla, no tiene acceso a la palabra, ¿no? No hay registros, pero aquí cuando llegamos al esclavo, de golpe decimos, bueno, sí, no tiene acceso a la palabra, pero este habló, por más que escribió, por más que está supermediado, ¿no? De modo que de algún modo la historia de los negros cierra esta idea de que el subalterno no puede hablar, que es lo que dice Gayatri Spivak, no puede hablar. Si no es hablado por otro, si su voz no es construida por intervención de otro, él per se no puede hablar, ¿no? Pero en este caso, la voz del negro cuenta la historia ¿no?, del negro colonial, el negro esclavo, que escribe, el esclavo doméstico que escribe su vida, y del negro revolucionario cuya voz se graba, ¿no? Entonces es el fin de la historia de la voz del otro, ¿no? Estos dos textos, uno del siglo XIX y otro del siglo XX. Voy a dar 2 o 3 elementos más de esto y después me voy a dedicar a sintetizar las 3 clases y a volver de algún modo a la construcción de la voz. Fíjense que en este caso del negro aparece la idea de la biografía y de la autobiografía, que de algún modo lo teníamos en Martín Fierro. Martín Fierro es una autobiografía, pero es de otro tipo, que ahora vamos a ver las diferencias entre lo que puede ser una autobiografía oral, ¿no?, y en este caso autobiografía grabada o escrita, la biografía de los esclavos, ¿no?, que aparecen siempre como signo de identidad, de algún tipo de identidad, ¿no? Estas autobiografías, el gaucho que habla es el constructor de la identidad nacional, gaucho que habla, el Martín Fierro.
el indio que puede hablar construye la identidad andina, y el negro que puede hablar o escribir es el representante de la identidad caribeña, ¿no? Signos de identidad. ¿Por qué estos subalternos? ¿Por qué estos que no tenían voz y que de golpe pueden hablar y contar, ¿no?, se transforman en signos de identidad? Es una pregunta que se las hago un poco a ustedes, ¿no? Cómo la historia los va construyendo a lo largo del tiempo, porque cuando sale Martín Fierro todavía no es signo de identidad. Se construye, piensen que la primera parte de Martín Fierro es 1872 y la identidad gauchesca argentina o el gaucho como signo de identidad nacional se da sobre todo en los primeros años y en el centenario, digamos, ¿no? En 1910 más o menos empieza a construir la voz de Fierro como voz de identidad nacional, ¿no? Hasta ese momento no. ¿Cuándo se empieza a construir la voz del negro como identidad nacional? En la Revolución Cubana. O sea, tiene que haber una historia específica, pero también la historia del trabajo de estos subalternos. O sea, se transforman de subalternos, o sea, ¿no?, dejados de lado, sin voz, explotados, sin cuerpo o sin propiedad de su propio cuerpo, etcétera, se transforman en los signos de identidad de cada una de las regiones cuando el trabajo que realizan crea la riqueza nacional exportable. Eso creo que ya lo adelanté de algún modo, pero ahora lo digo muy, digamos, muy enfáticamente. Cuando la Argentina exporta carne y el gaucho es el trabajador de la estancia, ahí, y la riqueza nacional y la entrada en el mercado mundial, o sea, la existencia de este país en el mercado mundial, cuando llega ese momento, gracias a la exportación de la carne, o sea, gracias al trabajo del gaucho, en última instancia, ahí aparece como signo de identidad, ¿no? Lo mismo ocurre con la exportación de los metales en el área andina y el indio, cuya imagen aparece, ¿no?, en los relatos, aparece la imagen, el signo del indiecito en la zona andina, y finalmente el signo del negro, ¿no?, en la exportación del azúcar y del café, los dos rubros en que los negros trabajaban, ¿no? Fíjense el periplo que se ha dado de algún modo para transformar a estos dejados de la mano de Dios, en cierto modo, pobres, absolutos y explotados, en signos de identidades nacionales y regionales, ¿no? Esta es como la conclusión de un periplo que empieza con el uso de la voz del otro, el uso y la construcción de la voz del otro, y que termina con la transformación de ese otro en signo identitario, ¿no? Como les decía, otro dato general de estos tres géneros es que son siempre biográficos o autobiográficos. En el caso del Martín Fierro, el esquema que sigue el relato de Martín Fierro, que es una biografía también, ¿no?, una autobiografía, es la autobiografía oral de los campesinos que iban cantando, generalmente con la guitarra, un esquema totalmente tradicional. Fíjense que no son sujetos individuales estos personajes, son sujetos colectivos, ¿no? Y por lo tanto la construcción de sus vidas sigue un patrón tradicional del modo de narrar una vida de un vagabundo, por ejemplo, ¿no?, que cuentan de qué modo fue despojado, de qué modo fue acusado de un crimen que no cometió, siempre aparece como inocente, es el gaucho cantor de Sarmiento, el Facundo,
y de qué modo, ¿no?, llegan a transformarlo, digamos, con estas persecuciones, a aniquilarlo, o huye, como Martín Fierro y Cruz, huye hacia los indios, huye de la civilización. O sea, de qué modo lo han transformado de un gaucho de estancia trabajador en un malevo. Eso es lo que cuenta. Y eso es lo que cuentan casi todas las vidas de estos subalternos. El negro también. De qué modo se transforma de un esclavo bueno, etcétera, cuando le roban la herencia, en un cimarrón, ¿no?, que eran los negros medio salvajizados que vivían en cuevas y en los bosques, ¿no? Eran casi como salvajes, ¿no? Se buscaban la comida, etcétera. Todo esto lo cuenta, si les interesa, tienen que leer el texto, ¿no? De modo que lo cuentan en estas biografías, que son testimonios, que son un género específico y que su centro es una voz que cuenta los avatares, podríamos decir, de un cuerpo, ¿no?, de la explotación de un cuerpo. Si ese cuerpo no está empleado de algún modo, no es sujeto de prisión, cárcel, al ejército, etcétera. La historia de Fierro que todos los argentinos conocen en cierto modo, ¿no? Con esto hoy voy a terminar un poco antes, justamente porque me interesa dialogar con ustedes, a ver qué quieren saber más de estos textos, de estos géneros, qué punto les interesó, qué punto no fue claro, etcétera, porque me parece que no tiene mucho sentido referirme otra vez a las dos autobiografías, biografía y autobiografía de los negros esclavos, sin tener más bien un diálogo. Puedo volver a retomar, pero quiero saber un poco qué pasa por las mentes de ustedes y qué es lo que quieren, de qué quieren hablar, digamos, después de este rápido periplo sobre la voz del otro. Sí. ¿Por qué autobiografía para Martín Fierro? Sí, según Philippe Bleuler, la autobiografía es un género muy preciso, ¿no?, que tiene el autor es igual al narrador, igual al personaje principal. Sí. Y ahí yo no lo veo. No. No, en este caso. No, en el caso es una autobiografía porque cuenta su vida en primera persona. Pero y Cruz, después aparece Cruz en primera persona contando su vida también, porque la característica subversiva, como decíamos acá la otra vez, de Martín Fierro, es que se juntan los iguales, eso que el poder no quiere permitir. Los dos tienen las mismas vidas, de explotados, de sacrificados, de despojados. Lo fundamental es el despojo. Y en el esclavo también, le roban al esclavo. O sea, es lo mismo. Sí. Cruz sería el personaje. Cruz. O Martín Fierro. Los dos, no, hay dos personajes en primera. Perdón, dos personajes en primera persona. Y después aparece el narrador en primera también. Dice, hasta aquí conté porque Ruempo dijo la guitarra para no volverla a templar. O sea, Martín Fierro rompe la guitarra después de contar su vida y decir que se va con los indios, rompe la guitarra. Y ahí aparece el narrador. Fierro y Cruz cruzaron la frontera con los lagrimones que les caían y se perdieron. Pero entre autor y narrador el autor y el narrador son la misma persona. No son la misma persona. Nunca el autor y el narrador son la misma persona. El autor es José Hernández. Por lo menos aparece así, en el caso de Martín Fierro. El autor es José Hernández, acá es Miguel Barnet. El autor. Pero en el otro sí, en el de Marcelo sí, se da autobiografía, porque el autor, el narrador y el personaje es el mismo.
según Philippe Lejeune, ¿eh? Sí, no, sí, yo sí. le digo lo que, Sí, lo sí. que leí. Sí, no, entiendo perfectamente lo que me dice. En el caso de la autobiografía de un esclavo, ¿no? Yo diría que eso se cumple, porque es, ¿no? Juan Francisco Manzano es el autor, es el que habla y es el autobiografiado. Pero como les decía, en estos subalternos hay intervención de otros. Nunca nos llega la voz pura. Se hace la diferencia, la primera diferencia, ¿no? Con la voz de un subalterno y la voz de un sujeto burgués, podríamos decir, propietario de su palabra y de su cuerpo, ¿no? En el caso del subalterno no es propietario de su cuerpo y de su palabra hasta por ahí no más, ¿no? Porque esa palabra puede ser transformada, ¿no? Mediada, transcripta, editada, como en el caso de Barnett, que edita, ¿no? La voz del esclavo, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es uno de el primer problema, entonces, que hay como dos autores, ¿no? Hay un problema con autoría. El segundo problema es el problema del género. El testimonio se transforma en literatura, que es un problema esto. ¿Por qué? ¿Por qué se transforma en literatura? ¿Por qué no quedó como de los miles de estudios, investigaciones que han hecho los etnógrafos que van y les graban, ¿no? Algo parecido pasó con los hijos de Sánchez, no sé si ¿no? Les llegó a ustedes que en un momento también una familia fue grabada, la voz de la historia de la familia, todos los miembros de la familia fueron grabados por un etnógrafo, Lewis, ¿no? Y eso apareció y enseguida fue literaturizado. ¿Qué quiere decir esto? Por eso les traigo estos problemas que son los problemas más interesantes de este tipo de producciones, ¿no? Problemas de género, por qué llegan a ser literatura, por qué estos subalternos llegan a ser héroes nacionales, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿No? ¿Qué procesos históricos ocurren? Sí. Vos decís que llegan a ser héroes nacionales, pero mi pregunta sería, en los tres casos, ¿es más o menos homogéneo la recepción que la sociedad hace de esos sujetos de cada... Sí, es más o menos homogéneo, exactamente. Y la historia es esa, sujetos sin voz que de golpe hablan, entre comillas, son hablados, son, digamos, escritos en su voz y se transforma por una serie de procesos históricos, o sea, no de inmediato, sino a lo largo de un siglo, podríamos decir, en héroes nacionales representantes de la identidad nacional. Se transforman en eso, ¿no? Son usados para eso, ¿no? Son cristalizados también en esa función, o sea, todo el carácter subversivo que pueda tener esa voz. Así es. Me hace recordar a lo que dice Rama con respecto al tango, él seguro lo mencionó. Sí, Rama escribió sobre esto, sí, claro, sí. Sí, me estaba recordando justamente eso, Sí. una manera de, en última instancia, justamente cortar esa subversión que puede producir. Sobre todo con lo de Manzano, si vos lo calificás como literatura, en última instancia se vuelve un poco menos cultural. Menos verdadero, fíjense, más ficcional en cierto modo. Se le marca, ¿no?, la parte construida, la parte de ficción que puede tener, ¿no? La parte quizá no real, y al mismo tiempo se los transforma en signos de identidad. O sea, es todo un proceso bastante peleado, por otro lado. Ojo, o sea, este proceso es llevado adelante por un grupo y hay otro que se opone, ¿eh? O sea, hay como dice Bertolt Brecht, ¿no? El proceso de producción de la gloria es una guerra. Es una guerra, no se da de un modo simple, que de golpe pasa a ser el representante de la identidad. No. Había un montón que estaban en contra y decían, este gaucho rotoso, desertor del ejército.
Sobre todo en la dictadura se dijo eso, ¿eh? Ese desertor del ejército es representante de la identidad nacional, no puede ser. Sí. También está la idea de mártir, ¿no? Está la idea de mártir. Así es, que va junto con la de héroe. Claro, sí. Sí, y en el negro se ve muy claro eso también, ¿eh? El martirologio del esclavo con los, ¿no? Con los latigazos y la tortura y el cepo. Y Martín Fierro también va a parar al cepo, ¿eh? En un momento. O sea, hay una historia común, digamos, que no ha sido demasiado puesta de manifiesto. El primero que lo hizo fue Rama, ¿no? Con la idea, ¿no? Su construcción del género gauchesco y de los gauchos, que también traía algo del indigenismo, o sea, se refirió a esto, ¿no? Pero no lo trabajó hasta sus últimas consecuencias, lo empezó a trabajar, ¿no? Y después eso, cuando uno empieza a trabajarlo, se da cuenta que es una producción increíble, ¿no? De que el gaucho real quedó atrás hace mucho tiempo, que es todo una ficcionalización de un personaje que ha servido, ¿no? A ciertas, yo diría, clases dirigentes, o sea, la Argentina exportadora, ¿no? Donde él es el trabajador de la riqueza de esa Argentina exportadora, ¿no? Habría que ver si uno reivindica la ida en vez de la vuelta, por ejemplo, o esa reunión de Fierro y Cruz, esa peligrosa contacto entre dos iguales explotados, ¿no? Que pueden levantarse contra de hecho luchan contra la partida, recuerden, ¿eh? Cruz deserta. Cruz era, ¿no? Un gaucho malo, pero que había sido empleado por el poder, era policía, ¿no? Cuando lo ve pelear a Fierro, pelean, ¿no? Dice, no puedo consentir el delito que se cometa de pelear contra un valiente. O sea, fíjense que el valor es más importante que el hecho de que sea un delincuente. No es un delincuente para él, no es un delincuente. Y quiero marcar esto en todos los textos de voces de subalternos. Son dos órdenes jurídicos los que están actuando acá. O sea, hay un orden jurídico de los gauchos, un orden jurídico, porque es una cultura, de los indios, y otro orden jurídico de los negros, que no coincidía con el orden jurídico legal del poder. O sea, lo que era delito para uno no era delito para el otro, ¿no? O sea, el gaucho, si era ofendido, tenía que matar, y eso no era delito, pero para el poder es delito. Entonces, la autobiografía oral, que es un esquema que se cantó en todas las regiones, incluso en Europa, en España, en proceso de modernización, o sea, eso es el Martín Fierro, ¿no? El relato de alguien que es acusado de un delito que, según él, no es un delito, y es perseguido y transformado en ilegal, ¿no? O sea, la existencia en procesos de modernización de dos órdenes jurídicos, de dos culturas, dos órdenes jurídicos. El aparato modernizador del Estado tiene que eliminar el orden jurídico del otro para establecer una ley nacional, digamos, una ley unificadora. Y eso es lo que cuenta el Martín Fierro. La vuelta es el inculcarle que es delito al gaucho. O sea, qué es robar, qué es propiedad privada, que para ellos no existía, ¿no? Y todos los consejos de Fierro a los hijos son un orden jurídico, ¿no? Que les dice, bueno, esto es delito, esto no es delito, esto es, en la voz de Fierro, o sea, en la voz del héroe y mártir también de los gauchos, ¿no? Hay que decirles que abandonen su viejo orden jurídico, ¿no? Y se plieguen, si no, no hay civilización posible, si no, no hay unificación jurídica, por lo tanto no hay nación, ¿no? Ese es el proceso
en realidad, de el Martín Fierro, y también de las otras escrituras de los subalternos. Los subalternos, si hay construcción de nación, tienen que dejar su juridicidad propia, su cultura. Su cultura. En el caso, perdón, Sí. en el caso de... Ya, perdón. No. En el caso de Cuba, ¿no? Sí. Y de todo el Caribe, Sí. esa literatura negrista que aparece en la Sí. década del 30, con Sí. Guillén y todo eso, tiene una vinculación con esto. Yo tengo una lista de las literaturas negristas, por eso voy. Bárbaro. Sí. Tiene Sí, no, porque me interesa eso. Sí. Y porque pese a que la consideran igual en todo el Caribe, hay diferencias entre la cubana, la de Puerto Rico. Sí, la cubana es la más importante. Sí, y se da inclusive en la República Dominicana Sí, también. una muy especial, porque ellos tienen ahí el tema de Haití y Sí. De la República Negra, sí. Sí, que ahí hay un tema Sí, muy ahí hay. fuerte, ¿no? Sí, y ahí una hay. literatura también muy fuerte. Sí, justamente. Miren, la autobiografía de un esclavo de Juan Francisco Manzano es la primera, ¿no? De la textualidad antiesclavista. 1838, algunos dicen 1840, según, ¿no?, la aparición, la escritura, etcétera. En Estados Unidos, la autobiografía del esclavo Frederick Douglass, no sé si ustedes saben, que es un clásico de la literatura norteamericana, Mi vida como esclavo, ¿no?, es de 1845. Douglass, ¿no?, con dos S finales. Frederick Douglass, autobiografía o biografía de un esclavo, ¿no? O sea que en español, en América, la primera es la nuestra, la de Manzano, la de Cuba, ¿no? Después tenemos una cantidad de otros textos, por ejemplo, Francisco en 1839, enseguida, una novela de Anselmo Suárez y Romero, Francisco, sobre un negro, esclavo también. En 1841, una novela clásica de la literatura latinoamericana, que es Sab, de Gertrudis Gómez de Avellaneda, también cubana. Sí. Que es la historia... ¿Cómo? Vivió mucho en España. Vivió mucho en España, así es. Vivió después como la mitad de su vida se fue a España y no volvió más. Sí. Después tenemos, fíjense, La cabaña del tío Tom, el clásico norteamericano, es de 1852. Con esto les quiero decir que el español, o sea, la literatura latinoamericana va adelante de la literatura de esclavos norteamericana. Y porque la esclavitud duró mucho más. ¿Duró mucho más en Estados Unidos? ¿Sí? No sé, porque la abolición de la esclavitud en 1880 y pico en Estados Unidos fue creo que antes. No, 1813 es acá en la Argentina. No, eso es acá. Acá en el Río de la Plata es la Asamblea del año 13, abolición de la esclavitud, que no se cumple demasiado, ¿eh? Seguían teniendo esclavos. Y una cosa es la abolición de la esclavitud y otra cosa son los derechos de los negros. Exactamente. En algunos estados norteamericanos. Y el régimen de trabajo también. Que no era esclavitud, pero bueno, tenían limitaciones. Sí. En 1960 todavía se sentaba en el órgano. Sí, claro. En 1960. Sí, los 60 es la etapa final de justamente lo que llaman los derechos civiles. Pero hay autores cubanos que dicen que hay una diferencia entre la literatura del negrismo, que es la latinoamericana, digamos, la que habla de los negros, que los negros hablan de ellos, que son negros que se quieren integrar, si usted está de acuerdo le pregunto, que son negros que se quieren integrar en el contexto nacional, Sí. ¿no? En el contexto de la construcción del Estado Nacional. Sí. Y en el caso del norte de los Estados Unidos, que es una literatura de la negritud, que habla siempre del problema de la diferencia entre el negro y el blanco, Sí. que en el sur no se ve.
Bueno, en el sur era justamente el régimen de la esclavitud, ¿no? Y la guerra civil fue para abolir la esclavitud en el sur. Los yanquis... En el sur de América, digo, acá. Yo pensé el norte y el sur de Estados En Unidos. Brasil, en la literatura brasileña. Sí, en Brasil la esclavitud llega a 1889, creo. 1889, sí. O sea, bien tardío es Pero eso. hay toda una literatura de los quilombos, que son estas organizaciones de negros, que serían los que en Cuba le llaman, ¿cómo le llaman? Me olvidé, como este Montejo. Sí, pero no sé. Cimarrones. Ah, no, pero una cosa son los quilombos, eran los bailes, también, los bailes de negros. Que lo llamaban quilombos. Las comunidades también. Ay, también las comunidades, sí. Sí, fíjense que una cosa es la guerra civil en Estados Unidos y literaturas como la de Faulkner, que todavía, ¿no? Justamente en el sur cuentan, los viejos esclavos cuentan la historia, ¿no? Las amas, las negras esclavas o liberadas, pero que seguían, ¿no? Como cuando eran esclavos, seguían trabajando en lo mismo, ¿no? Y cuentan también en Cuba que después de liberados, a propósito de esto del cimarrón, los esclavos, incluso liberados, seguían pidiendo la bendición del amo, ¿no? O sea, ¿no? Es muy difícil cambiar las mentalidades, ¿no? Y las ideologías. Requiere una historia mucho más larga, ¿no? La historia de las ideas y de los sentimientos es una historia mucho más larga que la historia de las leyes, ¿no? De más larga duración. Las conciencias siguen, ¿no? Aferradas a lo anterior, de algún modo, ¿no? Que penetra esas culturas, ¿no? Les estaba contando, 1841 Sab, Cabaña del tío Tom, 1852, El negro Francisco de Antonio Zambrana, 1875, Cecilia Valdés, que es uno de los clásicos de Cuba, de Cirilo Villaverde, es de 1882. ¿No? Y las novelas del eso en el siglo XIX, las novelas del siglo XX que abordan la esclavitud o la cultura afrocubana, las principales son Eque Yambao, de Alejo Carpentier, 1932, Cuentos negros de Cuba, de Lidia Cabrera, 1936, El reino de este mundo, de Alejo Carpentier, 1949, y en 1968, Biografía de un cimarrón, de Miguel Barnett. Finalmente, la última sería 1987, La loma del ángel, de Reinaldo Arena, que es una parodia de Cecilia Valdés. Ya, o sea, cuando un género se parodia, se cierra de algún modo o toma otro rumbo, ¿no? Como en el caso de la parodia de Fausto, en el caso de la gauchesca, ¿no? Se abandona el rumbo que venía ese género, hay una parodia y aparece el Martín Fierro como si fuera otro avatar u otra forma totalmente diferente, ¿no? De expresión. Siempre la parodia hace un corte en una historia literaria. Pero bueno, estábamos en el diálogo y creo que por ahí querían hablar. Sí. Cuando te referías a los dos órdenes jurídicos, ¿no? Sí. Que en la construcción de una nación, pensando en la gauchesca, ¿no? Sí. Que en la construcción de una nación siempre los subalternos tienen que abandonar Sí. su orden jurídico y quedar de alguna manera Sí. asimilados o Así es. sometidos. Sí. Lo pensaba en relación a un libro que me interesó mucho, de Fermín Rodríguez, no sé Sí. si lo leíste, Sí, sí, Un desierto para la Sí. nación, Sí. que un poco pone en cuestión esto, ¿no? Ah, sí. Además de que lo cruza con la literatura permanentemente. ¿Qué pasa en nuestro país en relación a ese avanzar sobre las culturas originarias con la campaña del desierto y bueno, y todo lo que también ahí, ¿qué sucede? Como que se adaptan a Sí, total. este orden jurídico, o hay un genocidio y un avasallamiento.
Bueno, si no se adaptan hay genocidio, o sea, o aceptan o son liquidados. No hay otra, ¿eh? No hay otra. O aceptan la aculturación, podríamos decir. O sea, se educan. Debe el gaucho, dice Hernández, tener escuela, familia y derecho. Eso es a costa de abandonar 2 o 3 principios que lo constituyeron como gaucho. Primero, si es ofendido, matar al otro. Eso, olvídense. Es como decirles, mire, olvídense de esa cultura, olvídense de ese tipo de cosas. Ahora, matar a otro es delito, no lo pueden hacer. Entonces eso implica, ¿no? Y si lo siguen haciendo, van presos, son ilegales o son matados. Juan Moreira, ¿cómo termina Juan Moreira? Que es el último avatar, podríamos decir, de la cultura gauchesca. Termina fusilado en la pared de un prostíbulo. O sea, no, es inexorable la civilización, ¿no? Civilización, si quieren, entre comillas, ¿no? Si no hay posibilidad de unificación jurídica, el otro tiene que ser arrasado, eliminado. No sé, una nación no puede aceptar 2 órdenes jurídicos. Eso es lo más subversivo que hay, dicen los politólogos, ¿no? Eso se trabajó mucho en Italia, con las culturas del sur y del norte, ¿no? Donde también había órdenes jurídicos distintos, ¿no? Sobre el derecho en el sur, el derecho en el norte, etcétera. Hay una cantidad de investigaciones sobre eso y es la misma historia. No, pero en el caso de los gauchos, que con este entronamiento en el Martín Fierro, de la voz del gaucho, fueron hablados por otros, pero fueron hablados. ¿Sí? ¿Te parece que fueron hablados? ¿Te parece que ese es un gaucho verdadero? ¿O que eso del Martín Fierro fue sacado de los payadores, que a su vez contaban? O sea, miren que es una literatura que se llama técnicamente formulaica, es una literatura hecha de fórmulas. O sea, los payadores se sentaban con la guitarra y cantaban su vida. Su vida, que no era su vida, es una vida, es una fórmula, ¿no? Es una vida colectiva, es el cantor de Sarmiento. O sea, dentro de ¿no? de las figuras nacionales en el Facundo, el cantor es eso. Es el que está contando su vida y viene la partida a buscarlo. O sea, la idea de que todo gaucho es ilegal. ¿Pero por qué? Porque tiene otro orden jurídico, por eso es ilegal. Es ilegal para el orden dominante, porque tiene una cultura propia, y una cultura propia con reglas, o sea, otra concepción del delito, dicho sintéticamente. Y desde el punto de vista de la palabra, entonces, la escritura vendría a ser la aculturación de la oralidad, o sea, sí, sí, totalmente. La oralidad es la que tiene la carga subversiva, digamos. Totalmente. Una vez que está escrito, está pasado. Yo siempre lo digo a esto, que la escritura es un aparato disciplinario y la poesía es un aparato disciplinario, ¿eh? O sea, organizar la lengua con ritmos y con versos es disciplinar la lengua, ¿no? O sea, ese gaucho pasó por una cantidad de aparatos disciplinarios, como estos negros también, para poder ser escritos, para poder llegar a poder contar su vida, tienen que pasar por una cantidad de aparatos disciplinarios, ¿no? Esa es la realidad. Ahora, No, ustedes dicen que habla un gaucho. Yo no sé si habla un gaucho. La voz está construida a partir de los payadores y a partir de lo que los payadores a su vez eran el folclore. ¿Y quién sabe si era un gaucho real? Sí. También ahí aparece el problema de la voz, exactamente, que fue la tortura de Arguedas, porque él dice, como yo lo tengo que escribir en español, pero entonces ya no es el indio, si el indio no habla en español. El verdadero indio
de esa zona de andina hablan quichua o quechua, según si está en Ecuador o en Perú. Entonces no es, ya cuando llega la escritura ya está traicionado, podríamos decir. Civilizado, exactamente, reprimido, disciplinado, ¿no? Entonces, por eso les decía que el periplo se cierra con el grabador. Ahí termina el problema de la voz del otro. Hoy ya no hay ningún problema. Hoy van con un micrófono a cualquier villa y a cualquier parte a grabar los otros. Ya no hay ningún problema. Ya no se les construye más la voz, se las graba directamente, ¿no? El proceso de edición. En el documental. Bueno, yo te comentaba la otra vez que estaba trabajando sobre la figura del Gauchito Gil. Perdón. Sobre el Gauchito Gil. Sí, sí. Y es muy interesante ver cómo a todos los campesinos de la zona que entrevisté, gente grande hace 10 años que estuvimos trabajando en eso, se nota bien que la figura del Gauchito Gil es una construcción, porque esa zona ni siquiera era zona de gauchos. ¿Y por qué entró ahí en Corrientes? Claro, porque es de Corrientes eso. Porque había una persona uruguaya que Ah, empezó a hacer como una primera recopilación y lo más cercano para ella, un paisano correntino, era un gaucho, entonces empezó a meter en los 60. son todas construcciones, o sea, nunca sabemos lo que fue el gaucho real, el negro real, ¿no? Y el indio real, ¿no? Son ficcionales. Una vez que llegan a la literatura o que llegan a la palabra escrita, que después se transforma por un segundo proceso en literatura, o sea, se la aleja, fíjense, cada vez más de la realidad, transformándola en literatura también, ¿no? Entonces la cuestión es que estos personajes no aparezcan nunca como reales. O sea, tienen que perder su poder subversivo, ¿no? Para poder ser signos de identidad nacional o regional. Tienen que perder su carácter subversivo. Si no, no pueden ser signos de identidad. Tienen que desbarbarizarse, ¿no? Y todos los procesos de construcción de las naciones, latinoamericanas sobre todo, implican esa unificación jurídica. Una nación no puede tener dos sistemas jurídicos, uno para el campo y otro para la ciudad, que era de hecho como existía, porque la ley de vagos, que también, como ven, la papeleta que le piden al negro, la ley de vagos y mal entretenidos se aplicaban en el campo, no podían parar a un gaucho en Buenos Aires y pedirle la papeleta, ojo, ¿eh? O sea, es una ley diferencial que después tiene que ser eliminada, porque no, el orden jurídico, una vez que hay una construcción de nación, no puede tener leyes para el campo y leyes para la ciudad distintas. Así que, pero originariamente era así, regían el campo. Y la idea era, como vimos la otra vez, era que había necesidad de mano de obra. Necesidad desesperada de mano de obra en las estancias. No se conseguían peones, ¿no? Y entonces, bueno, los gauchos que andaban por ahí había como que enlazarlos prácticamente y llevarlos a trabajar, ¿no? O sea, es una especie de reducción a servidumbre de un ser libre que no necesitaba trabajar por la naturaleza de las pampas, digamos, donde siempre encontraba alimento, ¿no? De todos modos, es cierto que el poder también, cuando necesita imponer determinado proyecto, puede ponerse incluso en contradicción con sus propias leyes, como Sí. hecho acontecido, ¿no? Sí. Ahora, fíjense el caso de Martín Fierro, es escrito contra esta idea de la papeleta y de llevarlos al ejército, porque justamente Hernández es un portavoz de los estancieros,
no de los grandes, de un tipo de estancieros, digamos, medianos. Del litoral. No sé si del litoral, fíjese, de la provincia de Buenos Aires. Yo diría que ni siquiera del litoral, es de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Después, de hecho, por ejemplo, Hernández es un progresista que dice, bueno, las estancias no pueden funcionar si nos llevan los peones al ejército. Ese es el escándalo, porque el gaucho es soldado o peón. Decídanse, ¿qué es lo que... ¿Y quién va a trabajar en la estancia entonces si se llevan de soldado a los gauchos? ¿No? O sea, acá se plantea bien claramente el uso del cuerpo del subalterno, ¿no? Los negros también, o trabajadores o soldados, y el negro que cuenta su vida fue soldado de la guerra, ¿no? Y acá también los negros eran soldados, los llevaban y así prácticamente los exterminaron, matándolos en las guerras, los llevaban adelante. Totalmente. Totalmente. De modo que toda esta historia del subalterno, por eso les decía que de golpe, después de todo ese horror, termina transformado en signo de identidad, digamos. Nosotros somos los representados por el gauchito y los del Caribe por el negrito, ¿no? Resulta que hay una historia atrás, ¿no? Que es una historia terrible, ¿no? Y también, por otro lado, la historia de construcción de la voz, ¿no? Así que esas son un poco las características de estos géneros, ¿no? Que intentamos. Por otra parte, si, por ejemplo, Arguedas no hubiera dado voz a los indígenas, no hubiera podido producir los textos que son subversivos, como El sueño del Pongo, por ejemplo, ¿no? Bueno, El sueño del Pongo no es un texto de Arguedas, Claro. es una leyenda. Arguedas lo que hace es escribirla, es una leyenda oral, ¿no? Que ya había muchas versiones, ¿no? Lo que hace Arguedas es fijarla, la escribe, le da una forma, ¿no? Que es un texto extraordinario también, donde ustedes ven ahí cómo el subalterno no habla, y que de golpe si habla, como le dice el patrón, como tú hablas, le dice al Pongo, a ver. Y entonces el Pongo dice, bueno, tuve un sueño, y ahí empieza, ¿no?, a contar. Y fíjense que el problema del sueño del Pongo es que la justicia es solamente después de la muerte, que no hay justicia en este mundo. Tuve un sueño que nos encontrábamos en el paraíso, usted y yo, y ahí el Señor, ¿no?, administraba verdadera justicia. Pero ¿por qué? Porque acá no, ¿no? En la tierra no hay justicia para el Pongo, ¿no? Sí, no, lo de Arguedas es que en este país no se lo lee mucho Arguedas, ¿no? Es un escritor extraordinario, sí, realmente extraordinario, que estaba siempre, digamos, con una vida trágica, se suicidó, ¿no? Porque no podía escribir, ¿no? Y ese tratar de darle la voz al indio sin poder dársela porque tenía que escribir en castellano, ¿no? Es como su drama al mismo tiempo, ¿no? Pero fíjense que son los Martín Fierro, la literatura de Arguedas y la literatura antiesclavista en general son los clásicos de estas tres regiones latinoamericanas, ¿no? Los textos clásicos y los constructores de esta identidad de las tres regiones, ¿no? Y yo me pregunto por qué en este país se habla en general siempre de literatura argentina. Es muy raro, ¿no?, que se salga del esquema, ¿no?, sobre todo cuando habla un escritor en televisión o en los diarios, no salen de la literatura argentina, ¿no? Y eso es un signo de estrechez ideológica también, ¿no? Porque nos colocamos como latinoamericanos en el marco de América Latina, no en el marco de una Argentina que siempre, para los que hablan solamente de la Argentina, está relacionada con Europa o con Estados Unidos. No, no. La Argentina tiene que ver también en este proceso de las voces de los subalternos, la explotación
extrema de los cuerpos en el trabajo, ¿no? Los procesos de modernización, ¿no? La represión de otras culturas. Así que eso es la idea de este curso de los tres personajes subalternos. Pero bueno, hasta las 8 tenemos tiempo de intercambiar impresiones y charlar. Sí. Josefina, una pregunta. Vos mencionabas que la ama en el esclavo le roba, digamos, a Manzano, digamos, mejor dicho, a la madre, ¿no? Cuando muere, le robaría la herencia a Manzano. Pero acá, aunque sea en división notada, dice algo que no entiendo mucho. Dice que la condesa de Merlín observa que, aunque el esclavo posee el derecho de propiedad, a su muerte sus bienes pertenecen a su amo. Sí. Sí, o sea, esa era la legalidad, la espantosa legalidad de los esclavos, que no es que le roba, eso dice él. Claro, eso dice. Por eso yo les decía, la escritura de esta autobiografía es muy extraña, ¿no? Y cuando lo acusan a él de haber robado un pollo, seguro que se había comido. Después dice que el pollo se lo comió otro. Pero lo tremendo es eso, es la legislación bajo la cual era explotado, sí. Los bienes de los esclavos, no es que los esclavos llevan el nombre de los amos. Manzano eran el nombre de los amos, ¿no? O sea, no tenían, que esa es la característica de la esclavitud, no es una persona jurídica el esclavo. No existe como sujeto jurídico. No puede tener propiedad, o si tiene propiedad, o sea, no se hereda. Entonces, todo un régimen totalmente distinto de juridicidad para el esclavo. De modo que sí. Ahora, para él, el ama le robó. Pero para el ama, lo lógico era que cuando alguien se moría, la ama, o en este caso la marquesa esa, recuperaba los bienes de su esclavo. O sea, los esclavos no podían heredarse. Y eso son las injusticias, en realidad, que él pone de manifiesto, ¿no? Porque ¿por qué no podía heredar a la madre si la madre había dejado eso para que comprara su libertad él? ¿No? ¿Cree usted, perdón, que existe una literatura testimonial? Porque estaba hablando de eso de la literatura testimonial. Sí. Porque ahí con Barnett se ve en Cuba. Sí. Pero que algunos dicen, por ejemplo, que Truman Capote hacía una literatura testimonial. Sí, bueno, eso sí, porque igualaron literatura testimonial con no ficción, non-fiction, en inglés, que es Truman Capote, ¿no? Que es basarse en hechos verdaderos, o sea, no escribir una novela sobre algo que ocurrió en realidad, sería la no ficción, ¿no? Y en este caso, la idea de testimonio, que fue totalmente transformada, como les digo, por los cubanos en literatura, ¿no? Para darles premios. Pero y para usted es un género. no sé si es un género literario, es un género de discurso el testimonio. Es un género discursivo. El hecho de transformarlo, eso es lo que yo cuestiono, de transformarlo en texto literario, lo cambia, lo separa de la realidad, lo aleja más. Lo comparan con el texto de Rodolfo Walsh, Operación Masacre. Que también fue transformado en literatura. No, que en realidad es un testimonio de la realidad, Sí, pero tiene una investigación. Pero tiene una ficcionalidad terrible también. Es que todo tiene ficcionalidad. Ese es el problema. La lengua implica ficcionalidad porque es la construcción de un sujeto el discurso. O sea, no hay objetividad absoluta posible, ¿no? Todos son miradas, perspectivas, ángulos. ¿Por qué narra desde aquí y no desde allá? Eso entonces es considerado la ficcionalidad. Por eso ahora se considera de que todo la construcción de realidad es ficción también. De todas maneras, a nivel formal hay una diferencia marcable entre lo que
sí, hay una diferencia, por eso les decía, una cosa es non-fiction y otra cosa es testimonio. Testimonio es un sujeto que aparece y dice que vivió algo, eso es testimonio. Testimonio de una experiencia específica, generalmente de violencia, ¿no? Y lo habla, lo dice frente a otros. Eso es el testimonio. Sí, pero en el caso de Barnett eso también está cambiado, porque, por ejemplo, en la canción de Rachel, él elabora todo eso. Es como Totalmente. Es como lo de Capote, es igual que lo de Capote. Sí. Y el de Rodolfo Walsh es lo mismo. Pero por eso lo transformaron en literatura. Cuando transforman un género, testimonio, en literatura ya lo llenan de ficción. Pero acá se le llama, en Latinoamérica se le llama literatura testimonial. Sí. Que eso era la pregunta mía, si usted creía que esa literatura testimonial existe. Yo no creo que exista. Para mí el testimonio es un género del discurso. Sí. Y el hecho de hacerlo literatura ya como que lo alejan del testimonio, le acentúan el carácter de ficción, que tiene todo testimonio. Por eso la objetividad, si pasa por la lengua, ya es imposible, porque la lengua está hablada por alguien, en una posición específica, con una mirada específica. Si el testimonio es de hombre o de mujer, va a cambiar también. O sea, ¿no? Por eso todo el problema alrededor de Rigoberta Menchú, ¿no? Y que todo el problema alrededor de estos. Entonces ¿quién es el autor? ¿No? Finalmente, ¿quién es el autor? El que recibe el testimonio, fíjense, no el que lo da. Pero los testimonios en general, ¿no? Cuando que los graban y cuando los desgraban, claro, los vuelven lo textualizan. Sí. Cuando se hace esa textualización, se entra en una ficción absoluta. Total. Porque muchas veces cuando se le vuelve a... Lo editan, en primer lugar lo editan. Dicen esto primero, esto después, cuando no era así. Claro. Parece que esto de Barnett, en la Biblioteca Nacional de Cuba, están los originales de la primera desgrabación de El Negro, de las memorias de Cibarro, de Montejo. O sea, habría que tomarse el trabajo, que yo no sé si lo hicieron en Cuba, de ir a ver ese primer escrito y después lo que resultó después de editado por Barnett, que lo cambió de lugar, que puso una cosa primero y otra cosa después, porque parece que era totalmente desilvanado. Iba él, piensen, 105 años tenía, iba él al asilo donde estaba este anciano con el grabador y llevándole regalos, porque si no, no hablaba. Parece que cada vez que iba le tenía que llevar un regalo de no sé qué era, si eran cositas, tabaco, comida, dulces, en fin. Entonces ahí se ponía a hablar. Entonces cada vez narraba algo distinto. Barnett lo que hace es armarlo como un relato, totalmente ficcional. Por lo tanto, ya el original quedó atrás, no es la voz. Por eso yo les digo, eso de la voz del otro es una ficción. La objetividad de la voz del otro nunca la podremos tener. Siempre ya está editado, ya está arreglado, ya está transcripto, ¿no? Es una ficción y es una ilusión. En realidad, más que ficción, es la ilusión de que el otro realmente habla y está ahí, pero no es así. No es así. Siempre es una traición para vos. Siempre es una traición. O sea que al final el subalterno no puede hablar. Que es lo que decía Gayatri Spivak, no puede hablar. Es hablado por otro. ¿No? Fíjense, cuando se dice la voz de los sin voz, ¿no? Que son estos géneros, la voz de los sin voz. La voz de los sin voz no es la voz de los sin voz. Es la voz de otro que fue a ponerle, ¿no? A construirles la voz a los que no hablan, ¿no? Ese es el problema de
de estos géneros, ¿no? Y uno de los problemas centrales, ¿no?, del testimonio también. Y el problema de la voz, porque cuando uno inclusive escribe sobre uno mismo, se está traicionando uno mismo, porque no pone todo lo que uno piensa. Sí. En general jamás pone lo que uno Por eso se habla de la mediación escrita, se dice. Ya no es lo mismo, ya es una mediación, ¿no? Por lo tanto, concluimos que son 3 modos de construcción de voces que no son la realidad, que han sido como tomados de distintos modos, que han sido estas voces han sido construidas desde afuera de la clase, podríamos decir, ¿no? Desde afuera de la clase, por escritores, que ya no son subalternos, por ser escritores, ¿no? Y por lo tanto, cuando la gente dice habla el gaucho, habla el indio, está totalmente equivocada. Y el proceso de construcción de las identidades latinoamericanas a partir de esta base también es un proceso engañoso, digamos, porque a partir de este gaucho totalmente artificial, en cierto modo, se construyó una identidad nacional. Fíjense, ¿no? El gaucho nos representa en el mundo. Mi hipótesis es que cuando las periferias entran exportando al mercado mundial, tienen que poner un signo de identidad. Se exige o se espera, digamos, que las periferias muestren sus signos de identidad, cosa que no se espera de los países centrales. Fíjense que los países centrales no ponen sus signos de identidad. Solamente son las periferias las que elaboran esto, ¿eh? Y en ese sentido sí se abre todo un campo para otro tipo de investigación, ¿no? Sobre la relación colonial, podríamos decir, o postcolonial también, de las periferias con signos de identidad, ¿no? O sea, siempre son identidades construidas desde afuera de ellos mismos. Desde otro punto de vista, ¿no se puede pensar también que estos escritores que dan voz a estos subalternos lo hacen desde una particular sintonía con los subalternos? Totalmente. ¿Cierto? Bueno, es doble, como yo les dije. Una cosa es darle y usarle la voz. Son las dos caras de esto, ¿eh? La usan para su propia política también a la voz del otro. Si no, no la transcribirían. O sea, son escritores con una posición política progresista, en general, ¿no?, que usan la voz del otro, pero para que les dan la voz, pero también se las usan. ¿Está claro? Es ambivalente ese proceso. Es ambivalente. Eso es una de las típicas ambivalencias de la dominación, ¿no? O sea, el otro llega a decir algo de sí mismo. Si no, no lo diría nunca. Por lo menos algo de ellos aparece, pero al mismo tiempo usado por el que les da la voz, para sus propios intereses y su propia política. Hernández es, como les decía, un portavoz de los terratenientes. No es el terrateniente, es un periodista que defiende los intereses de ciertos terratenientes de la provincia de Buenos Aires, los más progresistas, que después se transforman en los primeros industrialistas. Rafael Hernández, el hermano de Hernández, es uno de los primeros defensores de la industria nacional y impulsores. O sea, son progresistas, son nacionalistas, ¿sí?, pero son intereses de propietarios, digamos, no son los intereses de los gauchos. A los propietarios les sacaban los gauchos, no había mano de obra, eso lo dicen todos los investigadores. Yo cuando trabajé en esto, trabajé con los escritos de Alperín Dongui, que es el historiador que historió, digamos, todo el proceso de construcción de la nación en Argentina. Y bueno, y él, que fue mi maestro además, mi profesor en la facultad, siempre yo le preguntaba y me decía, sí, es así,
no te engañes. Hernández es un industrialista ligado con los blancos uruguayos. O sea, en este frente entraban también el Partido Blanco de Uruguay, defendiendo a los gauchos, ¿no? Porque los 3 gauchos orientales de Lucic, ¿no? se escribió el mismo año que el Martín Fierro, ¿no? O sea, estaban todos en lo mismo, digamos. Les sacaban la mano de obra para llevarlos al ejército y bueno, tenían que defenderlo a eso, ¿no? Esa es la realidad, digamos, la realidad histórica, ¿no? Y después, fíjense, se transforma en nuestro héroe, en nuestro signo, en nuestra identidad para el exterior, ¿no? Y con todo el folclore que eso implica, ¿no? El turismo incluso, ¿no? Los asados, el turismo, todo el cultivo de lo gauchesco que se vende, ¿no? Al exterior también. ¿Y cómo nos deja ubicados eso hoy por hoy en cuanto a nuestra literatura? ¿Cómo nos qué? ¿Cómo nos...? O sea, a partir de tu hipótesis, eso de que cuando vos entras como periferia en el terreno de exportación necesitas imponer o necesitas... Sí, esa es una hipótesis mía, sí. Esa. Entonces, ¿qué perspectiva nos abre a futuros o cómo podemos hacer frente a esto? No, eso fue, ahora ya no somos representados por el gauchito, ¿eh? Hoy por hoy el gaucho No. no lo estamos soportando. No, eso llega hasta, eso es un periplo histórico, eso llega hasta mitad del siglo XX, 1950. Los últimos textos de Borges, por ejemplo, el sur de Borges, donde el personaje de Borges va y se agarra, le dan el cuchillo, como si fuera un gaucho para pelear, ahí en la pulpería, un sueño, digamos. Ese es el último avatar de la identidad gauchesca. No aparece más después. Empiezan a aparecer, yo estoy dando un curso en la UBA sobre esto otro, ¿no? Después aparecen otro tipo de identidades. Ese es un cierre. En el siglo XX se cierra la identidad gauchesca que queda como folclórica, que ya es otra cosa. Folclórica y exportable, siempre se puede vender al exterior esa identidad, ¿no? De las estancias, la visita a la estancia, el asado, pero ya no es nuestro signo de identidad. Ahora somos latinoamericanos de otro modo. ¿Qué es lo que habría que investigar? ¿Qué somos ahora, no? Una vez que tuvimos que dejar o que se terminó el periplo del gaucho, ¿no? Lo trabaja Cornejo Polar con el indio, que es el pasaje a la ciudad, en primer lugar. Las identidades ahora son identidades urbanas, no son más identidades rurales. Ese es un elemento central, ¿no? Las identidades actuales entonces son, ¿no?, totalmente urbanizadas. Ya no es posible sostener una identidad nacional rural. La última fue la de Macondo. O sea, 1960. Ahí se cierra esta identidad campesina latinoamericana, ¿no? Y empiezan a aparecer las identidades violentas, ¿no?, y mucho más complejas, urbanas, ¿no? Así que acá se termina esta historia. Y termino yo con mi clase también. Y me despido de ustedes. Cornejo Polar, ¿qué texto? Escribir en el aire. Ahí, que es el último texto, Escribir en el aire. Antonio Cornejo Polar. Es el último texto de Cornejo Polar, después se murió, donde él trabaja cuando los indios, porque él trabaja en la zona indigenista, peruano, cuando los indios se instalan en las villas miserias de las ciudades. O sea, identidad urbana. Ya, las villas miserias son identidades, construyen identidades urbanas. Ya se termina con las identidades rurales. Y entra otra etapa de América Latina, ¿eh? Y otra etapa de la literatura también. Por eso les decía, estos géneros son géneros cerrados históricamente. Obviamente la literatura siempre puede revivir, ¿no?, el pasado y volver a escribirse, pero ya no responden
a la realidad. En un momento respondieron a la realidad bien real del gaucho, del negro y del indio, y después se van alejando, ¿no? Y hoy ya no, cuando el indio se instala en las villas miserias de Lima, por ejemplo, ¿no? Ya es otra cosa y se mezcla, además. Ya no es un indio puro, ¿no? Ya está remezclado con otros y por lo tanto ya es otra historia. Eso es lo que dice Cornejo Polar en Escribir en el aire. Y él mismo da como un final a su propia construcción de la literatura gauchesca e indigenista, sobre todo indigenista. Lo gauchesco lo toma de Rama. O sea, Rama construye lo gauchesco, Cornejo Polar construye lo indigenista, que esas son las fuentes bibliográficas centrales de este curso también. Así que bueno, un gusto haberles hablado, haber conversado con ustedes, haber viajado desde Buenos Aires para venir hasta acá. Y espero que les haya sido útil estas 3 clases. Así que, bueno, nos despedimos acá. Muchas gracias a ustedes.